gracias por la invitación. Nada, encantado de estar en este evento y encantado de estar en Barranquilla y muy feliz, muy emocionado de la forma en que me han recibido en el restaurante, o sea, muy lindo. Me han recibido bien, el restaurante me ha gustado, se está llenando y eso no es fácil y eso es muy lindo y eso se agradece de la ciudad y de la gente. Yo soy un cocinero, yo soy un cocinero profesional que siempre tuvo el sueño de tener un restaurante. Yo me fui a Europa, trabajé muchos años, muy duro, y mi hermano hizo lo suyo también, con el sueño siempre de tener nuestro restaurante. Y logramos abrir nuestro restaurante, que es Criterion, y el resto, todo lo que haya pasado, todo lo que ha pasado, todo lo que viene pasando, todo se debe a lo que hemos hecho en Criterion. Todo, o sea, a mí no, yo no estoy en la televisión porque me hicieron un casting o porque soy alto como el señor o que soy buen mozo, sino porque el restaurante funcionó bien, porque se volvió un referente y porque hizo que la gente se fijara en nosotros. Entonces, y después de eso vienen muchas cosas, ¿no? Libros, programas de televisión, mucho trabajo. Yo he hecho 10 libros de cocina. He hecho 15 temporadas de MasterChef, he hecho 1300 capítulos. Pero todo esto viene respaldado por un conocimiento gastronómico que hemos podido plasmar en Criterion, que es el restaurante que nos hizo dar a conocer y de que salen muchos otros restaurantes y muchas cosas más. Bueno, de Criterion, vale la pena destacar algo que nos mandaste en tu perfil, y es esa mezcla maravillosa de la alta cocina con ingredientes locales, Jorge. ¿Cómo logras traerle a un restaurante del nivel de Criterion, del público del nivel de Criterion, nada más que espera comida internacional, y que en Colombia, creo que los colombianos tenemos esa falsa idea de que la comida de afuera es mejor? ¿Cómo logras incluir esos ingredientes locales? Bueno, Criterion no es un restaurante de comida colombiana. Es que una cosa es, he tenido un restaurante que se llamaba Local, que en pandemia tocó cerrarlo, pero que vuelve ahorita. He tenido restaurantes de comida colombiana. Lo que hay en Criterion es producto local. Producto local en su gran mayoría, con una cocina de autor. Eso es lo que hacemos los chefs en nuestros restaurantes muchas veces, es tratar de agarrar ingredientes locales. Muchas otras veces agarrar recetas tradicionales. Por eso, para nosotros como cocineros creativos, lo que hacen todas estas matronas es supremamente importante, porque muchas veces son la inspiración, y mucho más que la inspiración son incluso las recetas de ellas, las que nos ayudan a generar platos modernos, platos deliciosos para nuestros restaurantes. Siempre en Criterion, no todo el producto es local, pero sí estamos muy inclinados claramente a utilizar el producto local. En muchos casos, no solamente el producto, sino también se utilizan recetas. Por ejemplo, ayer en la cena que ofrecimos, vimos unos buñuelitos rellenos con chicharrón, como una especie de ceviche. Entonces, agarrar esos productos bonitos que tenemos y convertirlos en algo un poco distinto. Cuéntanos un poco todo ese trabajo que vienes haciendo con el tema del pez león, como una especie que pues realmente en los hogares es desconocida, pero que ha venido haciendo un trabajo importante para un poco poner en la mesa ese tipo de pescado. Bueno, hoy a eso vine, o sea, mi charla está mi charla está diseñada para hablar de dos temas que son de la zona del Caribe. Una es el pez león. El pez león es un tema con el que vengo trabajando ya años. El pez león es una plaga. Es una plaga que viene del Océano Índico. Es un pescado que... ¿sí? ¿Quién ha escuchado el pez león? ¿Quién no ha escuchado el pez león? O sea, todo el mundo ya ha escuchado el pez león. Eso quiere decir que la campaña que hemos hecho sobre el pez león ha sido un éxito. El pez león es una plaga que aparece hace unos 20, 25 años
Es un pescado que viene del Océano Índico. En el Océano Índico él se comporta normal, pero cuando viene acá, él es un depredador. Todos los animalitos del ecosistema no saben que él es un depredador. Se le acercan y él se los come. Como no lo conocen, y está en todos los arrecifes de coral del Mar Caribe. Incluso acabo de estar en Turquía, y ya no es un problema del Mar Caribe. Estuve donde un chef muy conocido en Turquía y estaba sirviendo pez león, porque es una plaga. Entonces eso que ocurrió acá, todo eso que yo he contado y que hemos tratado de alertar, está pasando. Y no está pasando solo acá, sino está pasando en el resto de muchos mares más. Este pez león se habita en todos los arrecifes de coral y él se come a todos los pescaditos. Se come 50.000 pescaditos en su vida. Pone 1 millón de huevos. O sea, se reproduce mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se comen los pescaditos, desaparecen muchas especies. Pero más allá de eso, los pescaditos se alimentan de algas. Cuando no hay quien se coma las algas crecen y matan, asfixian a los corales. Cuando un coral se muere, son cientos de miles de años de vida que se perdieron. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. Y hay otro tema que he trabajado mucho también, y es frijoles de Montes de María. Yo tengo una campaña que hice con una agencia de publicidad que se llama Geometry, ambas campañas. Nos ganamos todos los premios de publicidad de Colombia hablando sobre los frijoles de Montes de María. Montes de María también es la zona, ¿no? No es la costa, es la parte interior de la costa caribe colombiana. Entonces es juntar un poco el mar y la montaña, o el mar y la tierra de esta región, haciendo un plato en el que podemos hablar de dos problemas que existen en Montes de María. Pues el problema fue siempre la violencia. Y no solo hablar de dos problemas, sino tratar de explicar la solución a los problemas. Y todo esto mientras hacemos un plato con pescado y frijoles de Montes de María. ¿Qué encuentran los barranquilleros en Colmillo? ¿Cuál es la diferencia de quienes hemos visitado el restaurante en Bogotá, pues tus restaurantes, qué encuentran en Barranquilla? Bueno, en Colmillo lo primero es que van a encontrar el restaurante más bonito que yo conozco. De verdad que Mau, mi socio, hizo un proyecto impresionante, un proyecto que es de tal magnitud que aporta y cambia la escena gastronómica de la ciudad. Entonces es un sitio mágico, es espectacular. Y van a encontrar mi comida. Muchos de los platos que he tenido en mis restaurantes, muchos de ellos de interior. Yo ya tengo 25 años, cuando digo 25 años de carrera, es mentira, porque ya son más. Entonces ya son más, 27, 28 años. Entonces, platos de los que yo he diseñado. Yo ya tengo mi repertorio, tengo mi estilo, y lo que la gente va a encontrar en Colmillo son platos platos de mi repertorio y de mi estilo de cocina. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente es un honor tenerlo en la feria nuevamente y bueno, en la tarima principal en esta ocasión. Vamos con Pedro. Pedro es la tercera vez que nos visita en la feria, es la tercera vez que Gases del Caribe le dice, por favor, acompáñanos, porque realmente no solo el público no quiere, la empresa también ha tenido un cariño muy especial con él, porque ha sido uno de esos chefs que realmente representa nuestra marca como lo queremos hacer en la feria, y es con el corazón de esta feria, de esta ciudad. Entonces, Pedro, nuevamente bienvenido a Barranquilla. Sé que te encanta además acompañarnos, y cuéntale a los amigos de la prensa quién es Pedro, para quienes no te conocieron en la ocasión anterior. Bueno, Lisette, muchísimas gracias. Gracias por omitir la presentación, porque eso significa que ya me conocen. Así que muchísimas gracias por tenerme acá nuevamente en Sabor Barranquilla. Como dice Lisette, es la tercera vez. Es creo que mi séptima vez que vengo a Colombia ya. Estuve en varias ciudades. Son poquitas ya las que me queda conocer, pero a Barranquilla solo vine, o Barranquilla, como dicen acá, vine 3 veces. Así que es un placer estar en esta feria, que mientras lo escuchaba Jorge, con quien es un placer también compartir este evento, que es un buen amigo. Nos conocemos hace muy buenos amigos y nos conocemos hace mucho tiempo. Sí.
Pensaba qué interesante que es el concepto de esta feria de relacionar la cocina con el matriarcado. Porque yo provengo fatalmente de una familia que es eminentemente matriarcal. Mi abuela, mi mamá y mi tía. Es decir, toda la familia orbitaba alrededor de mi abuela, mi mamá y mi tía. Realmente, no solo desde las comidas, sino las reuniones y más, y de hecho, a medida que fueron falleciendo, ninguna de las tres está con nosotros hoy, lamentablemente, la familia hay que hacer un esfuerzo para amalgamarla, para integrarla, porque inevitablemente se va desmembrando. Es decir, que la madre, digamos, la cocina, el matriarcado, también es lo que aglutina no solo en la cocina, sino también a las familias. Entonces me parece muy interesante la visión de esta feria que yo comparto eminentemente. En mi caso, la vocación por la cocina empezó de muy chico. Yo me crié viendo programas de cocina. Al principio me gustaba pintar y dibujar. Decía que iba a ser dibujante de los estudios Disney. Menos mal que no me dediqué, porque después hizo todo en computadora y me hubiera muerto de hambre. Y después un día, yo vivía en Córdoba, nací ahí en la provincia mediterránea de Argentina. Para quienes no conocen Argentina, es la provincia que queda en el centro geográfico de Argentina. Y me fui a vivir a Buenos Aires. Y nosotros, que como conté, somos todos, yo soy Lambertini, Poñante, Mainero, Galeano, Tarditi, y el otro día nos pusimos a ver el árbol genealógico y todo está, no hay tal, todo está, ¿no? Entonces la cocina tenía un rol preponderante. Y mi abuela nos traía todas las semanas en Córdoba, a mis primos y a mí, una lata con alfajores de maicena, que es un dulce muy típico de Argentina, que se come allá. Cuando nos mudamos a Buenos Aires ya no lo iba a tener más. Entonces la cocina vino por accidente, porque una manera de seguir teniendo esos alfajores era aprender a hacerlos. Porque mi abuela ya no estaba ahí, porque vivía en Córdoba, era lejos, está más o menos a 800 kilómetros. Así empecé con una masa y dije, che, está bueno esto, me gusta esto de la transformación, de que la manteca con el azúcar. Es decir, yo soy cocinero y pastelero, ingresé a la cocina de la mano de la pastelería. Ahora en octubre se va a editar mi segundo libro, que es solamente sobre pastelería, que me va a encantar venir a presentar en algún momento, me tiene muy ilusionado. Y a partir de entonces me fanaticé, como me pasaba siempre cuando me gustaba algo. Estaba todo el día, cuando me gustaba dibujar y pintar, estaba todo el día, y cuando digo todo el día es todo el día, dibujando y pintando. Y cuando me agarré lo de la cocina, enloquecí. Me ponía el despertador para darle vueltas al hojaldre, me iba a dormir con las manos enharinadas, veía programas de televisión todo el tiempo y decía, yo en algún momento, yo sabía que en algún momento iba a estar ahí, lo sabía, porque además era una cosa que ya tenía un nivel de familiaridad. Tengo dos hermanas mujeres, mis hermanas me decían, no puede ser que esté todo el día el ruido de la batidora y cuando estamos comiendo está la batidora en la tele, me decían, porque era cocina, cocina, cocina todo el tiempo. Y así transcurrió mi adolescencia, y cuando llegó la hora de tomar la decisión de qué iba a hacer, se caía de maduro. Era obvio que tenía que hacer algo relacionado con la cocina, y así fue que empecé a estudiar cocina en Buenos Aires. Yo fui a un colegio alemán, viví un tiempo en Alemania terminé iba al colegio alemán en Córdoba y la seguí en Buenos Aires. Hicimos el último año en Alemania, y ahí terminé de definir que me iba a dedicar a eso. Empecé a estudiar y a trabajar con chefs que en su momento tenían un estilo de cocina que me gustaba, ¿no? Que es lo que siempre les recomiendo a los estudiantes. Ayer me hacían una nota al respecto y les comentaba justamente esto, que veo que hay estudiantes ahí que empiezan trabajando quizás, no tanto estudiando, porque cuando uno trabaja e ingresa en una cocina, primero hay que aprender a trabajar, que es con todo lo que conlleva, ¿no? Aprender a levantarse temprano, ir a trabajar si uno salió la noche anterior, a tener que lidiar con gente que uno no eligió, como los amigos, tener la cintura laboral como para ser lo suficientemente bueno como para destacarse, pero no tan bueno como para que los demás quieran que no subas. Es decir, hay que tener una inteligencia, además de la vocación y la capacidad de trabajo. Es decir, cuando uno, yo creo que esto aplica a cualquier cosa, ¿no? Cuando uno quiere ir progresando en algo, tiene que tener una multiplicidad de ventajas comparativas que lo separen del resto. Con saber cocinar no alcanza, y a veces ni siquiera hace falta, debo confesar. A veces ves gente que decís, pero ¿por qué está ahí? El que está en un lugar, en general, se lo merece y tendrá
digamos, habrá hecho méritos para estar ahí. El tema es que a veces los méritos no siempre son correctamente identificados, ¿no? Por eso hay que tener vocación, que es ese motor, esa pasión que te lleva a estar todo el día cocinando, a decir, me quiero dedicar a esto, a decir, entro a un restaurante con un problema porque no se internaron a mi hermana y entro llorando y me voy como con el pecho inflado, porque dejé todo ahí, me voy, ¿no? Eso es un capital valiosísimo, se llama vocación. Por eso quienes son lo suficientemente afortunados como para tener vocación, no deben renegar de eso, sino deben ser agradecidos y deben hacerle caso a esa voz interior que te dice, es por ahí, es por ahí. Por más que tengas padres médicos y madre abogada que te digan, a mí me apoyaron bastante, no es mi caso. Mi papá, el padre, viste cómo es, siempre te dice, vas a ser un hacedor de bifes, vos hablas 3 idiomas, me dice, sos un tipo inteligentísimo, me decía mi papá, ¿qué va a decir? Te vas a ir a cocinar, qué desperdicio. Las madres, que las mujeres de nuevo siempre más adelantadas y más sabias y viendo más allá, me decían, si es lo que te gusta, anda, hacelo porque te va a ir bien y qué sé yo. Y hoy mi papá está orgulloso mostrando los libros y qué sé yo, porque claro, al éxito se prenden todos. Así que empecé a cocinar, después tuve mis restaurantes. En ese punto es parecido a lo de Jorge, que dice que no es alto ni buen mozo. No sé qué opinan las chicas, no está tan mal, Jorge. No te tires abajo, querido Jorge. Yo empecé teniendo restaurantes, llegamos a tener 3 de cocina natural y orgánica, que era el auge en ese momento. Y la directora de contenidos del canal lo tuvimos durante 10 años a los restaurantes, llegamos a tener 3. Y la directora de contenidos era muy fanática del restaurante, venía siempre, pero yo no lo sabía. Yo salía al salón, a las mesas, ¿sí? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Viste? Normal, lo que hace cualquier chef. Salir de la cocina, ir por las mesas y preguntar cómo les fue. Y bueno, y un día me mandaron a llamar y bueno, y eso, hicimos una prueba y fue bien. Y bueno, después cuando quedó lo del programa del gourmet, que para mí era como en ese momento, lo hablamos ayer, era un momento del canal que estaba explotado, era como que te guste cocinar y que te llamen del gourmet. En aquel momento era como que, no sé, te guste tocar la guitarra y que te llamen los de AC/DC para decir, che, ¿querés venir a tocar con nosotros? Era esa onda, era ese nivel. Y bueno, y arrancamos con eso. Eso, por supuesto, suscitó un montón de otras cosas que no hubieran sido posibles, porque no hay que negarlo, los medios de comunicación te dan una visibilidad y te dan una proyección que mal puede uno tener detrás de la puerta de una cocina. Bueno, y empecé a hacer cosas que yo había querido hacer durante mucho tiempo y que no había podido por estar todo el tiempo encerrado en un restaurante, como dar clases de cocina, escribir libros. Abrimos una plataforma de clases online que la abrimos en 2016, pero que explotó en la pandemia con esto de estar encerrados. Empezamos a darle bolilla también a las redes sociales, que yo desdeñaba un poco las redes sociales, porque decía, viste, las redes sociales, estos esnovismos, estas imposturas tan del cocinero de creer que en realidad, y la verdad es que la gente estaba en las redes sociales y encontramos una manera también de seguir comunicando por ese lado. Incorporamos también viajes gastronómicos, porque me parece que es muy importante para un cocinero y muy nutritivo viajar. Yo siempre digo que cuando hacemos este tipo de viajes, cuando me invitan a lugares como estos, que son tan distintos al lugar del que yo vengo, pero que a la vez tienen tantos puntos en común, es más lo que uno aprende y lo que se lleva que lo que viene a dejar. ¿Qué puedo dejar yo en 45 minutos de clase? Poco, no se ilusione. Pero me puedo llevar un montón de conocer a la gente. Ayer hablamos con María Luisa Bula, que es de la comunidad Wiwa, que trae su café de ahí del Perijá, de la zona de la Guajira. Y ese intercambio con ella, que nos cuente qué hace, qué viene a proponer. Bueno, ella es una de tantos, no sé cuántos productores son, una cosa impresionante el despliegue de esta feria. Valórenla porque es muchísimo el trabajo y el esfuerzo que conlleva hacer este monstruo, y tan bien, ¿no? De una manera tan bien, porque hay ferias y ferias, ¿no? Hay ferias que están bien hechas y otras que te das cuenta que están como más improvisadas. Esta es muy sólida, se nota que la gente, como decía Lisette recién, la espera. Yo estoy acá desde el jueves, me gusta quedarme los 4 días para ver todo el desarrollo de la feria. Y era increíble el jueves la cantidad de gente y de autos que había. De hecho, creo que nunca vi tanta gente en una inauguración. Fue histórico la asistencia.
en una inauguración. Así que, bueno, un poco eso, brevemente, un placer estar Pero acá. un poco que le contemos a la prensa y por supuesto el repliegue que le hagan de esta nota a toda Barranquilla, que le cuenten cómo es ese trabajo que vienes haciendo con la cocina saludable y orgánica y cómo comer rico, sacrificando un poco esos ingredientes que nos dicen que son malos para la salud, ¿no? Porque está esa pelea entre me toca comerme el dedito integral que no sabe tan rico, pero me lo como porque me hace bien. Cómo comer delicioso sin sacrificar lo que a uno realmente le gusta. Y sin sacrificar la billetera. Adicionalmente, porque el costo es mucho más alto. El tema de comer bien también está emparentado con el espíritu de esta feria y con lo que contaba Jorge recién, que es que la comida local y saber, digamos, de dónde provienen los lugares, qué se da bien cerca de donde nosotros estamos, no renegar de lo propio, como decías vos recién, que a veces está el error, uno cae en el error de creer que si viene de afuera es mejor. Hoy en día estamos en el camino opuesto, ¿no? De revalorizar lo local. Y lo local tiene que ver también con lo orgánico, con lo saludable y con lo natural. Esto llega a mí de pura casualidad, brevemente. El tipo que quiso abrir la cadena de restaurantes de comida natural y orgánica era un inglés, que era amigo de una amiga mía en secundario. Yo estaba trabajando en un restaurante de cocina tailandesa, porque siempre me encantaba ir cambiando, ¿viste? Decía, ¿qué no sé? Comida thai. Bueno, me voy a un restaurante de comida tailandesa y aprendía, y era uno que hacía comida thai, sushi, pastelería tailandesa, cosas así loquísimas que me encantaban. Y me llama por teléfono y me dice, tengo un amigo que quiere. Yo dije, ay, comida saludable, que embole. En Argentina que embole es como, no sé, acá sí es igual, como que aburrido. Comida, claro, qué bajón. Los cocineros que nos encanta usar 1 kilo de manteca, vieron en la tele que dicen, ponemos un poquito de manteca, 1 kilo le ponen. Me parecía aburrido, pero empecé a investigar el tema y empecé a investigar la industria, vi cuán avanzado estaba el tema, no en países como Australia, Canadá, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, sino en vecinos como Brasil, por ejemplo, donde era un tema muy en boga esto de averiguar, no tanto desde el punto de vista del nutricionista. Yo creo que este es el error y es el temor que tiene la gente y que tenía yo cuando me convocaron para esto, que no tiene tanto que ver con digamos, no hay que relacionar la comida con lo pecaminoso, con lo prohibitivo, con lo restrictivo. Comer es un placer y esto pudo no ser así, no sé si lo han pensado alguna vez. Pudo pasar que uno tenga que comer para no morirse, pero que comer sea un mero hecho burocrático y nada más. Pues no, sucede que comer, encima de mantenernos vivos, nos da muchísimo placer. Así que, ¿cómo vamos a resignar ese placer que además es el que más nos dura en la vida? Porque hay otros que se van rápidamente. La señora se hace. Bueno, entonces viene la cuestión de no pollo sí, pollo no, carne sí, carne no, sino qué pollo, cómo se hace, de dónde viene, cómo se cría, cómo se obtiene este pollo que estamos consumiendo. ¿Es un pollo que está hacinado, que está enfermo, que lo atiborran de antibióticos para curarle las enfermedades que los mismos que les ponen los antibióticos le provocaron? ¿O son pollos que fueron criados en libertad, de gallinas felices, que van a dar una mejor carne, que van a dar unos mejor huevos, con una cáscara más calcificada, con una yema más amarilla, con una clara más mucilaginosa? ¿Está? Entonces ese es el tema que a mí me interesaba. Tuve que pelear años, porque iba a comer al restaurante de un amigo y me bajaba un plato vegetariano. Así que no sos vegetariano, no soy vegetariano. Es decir, se mezclan mucho, ¿no? Lo que es el vegetarianismo con la comida. Pero bueno, en Buenos Aires la gente es muy curiosa con la alimentación. Cuando sale algo, le interesa ir a ver qué es. Y yo creo que eso fue una moda para quedarse, ¿no? Nosotros fuimos uno de los primeros, si no el primer restaurante, porque las expresiones de comida natural y orgánica que había eran como muy marginales en términos de que eran o hippies, viste, que venían con toda una filosofía, que tenían un local, pero una propuesta sólida de varios restaurantes, con una presencia de marca y demás, que incluye un mercado donde la gente podía venir y comer la comida y los ingredientes que se usaban para los platos se los podía llevar del mercado a la casa para poder replicar las recetas y qué sé yo. Fueron los primeros. Empezamos a hacer todas las bebidas, o sea, no vendíamos gaseosas, hacíamos el yogur ahí, el pan ahí,
todo lo que podíamos lo hacíamos ahí, y en su momento era disruptivo, porque había gente que llegaba y decía, si no hay Coca-Cola, me levanto y me voy. Y había que pelear contra eso, ¿no? Y bueno, fue prendiendo el mensaje, el tema, era también un tema muy prensable, era un momento en donde todos los días había algún medio que quería hacer alguna nota sobre eso. Eso también creo que llamó la tele, porque una cosa también va, lo que hablábamos ayer, va una cosa, va llamando a la otra. Así que así se fue sucediendo el tema, empezamos a hacer viajes por el país. Bueno, una de las series de televisión fue recorriendo mi provincia, visitando productores, todos los cuales son amigos, es decir, los llevé yo, aparecieron en mis libros. Cuando tengo un evento que tengo que cocinar o para una marca o en el restaurante, ahora los pop-ups que vamos recorriendo distintos restaurantes cocinando y demás, los llamo para que nos provean. Así que fue muy interesante ver cómo se fue desarrollando esa industria, que es verdad que a veces puede ser un poco más costosa, sobre todo en países con una economía tan castigada como la nuestra, pero que siempre algo queda, y la gente hoy sabe mucho más, pide mucho más y es mucho más exigente que hace 10 o 15 años, ¿no? Y creo que eso en base también es gracias a la comunicación y a la divulgación de la cocina que tienen tantos programas de cocina como programas populares, ¿no es cierto? Los programas como el programa en el que está Jorge, que tan bien lo hace, que está tan bien hecho, que es tan lindo de ver, si bien la finalidad es el entretenimiento y el código que manda es el código de la televisión, es una buena noticia para todos los cocineros que la cocina sea un tema que llega a tanta gente, porque eso despierta curiosidad y algo queda, siempre es algo positivo, ¿no? Inevitablemente absorben, ya todos deben saber que es un lomo Wellington, que está en todos los programas. No sé si hace 20 años todos sabían lo que era, ¿ves? Entonces me parece que estas ferias gastronómicas que convocan a la gente que viene con tanta ilusión, que viene a probar, porque además la comida tiene eso, ¿no? Nos une. Yo me subo a un taxi en Buenos Aires, que el taxista es muy hablador, como estoy siendo yo en este momento, y ya termino, y enseguida te pregunta, ¿a qué te dedicas? Soy cocinero. Y se le ilumina la mirada, y te empieza a hablar de la pasta frola que le hace la esposa, que es un dulce que comemos allá parecido a la pastiera napolitana, que se hace con membrillo, o el pollo que le hacía la madre. Hay un vínculo, hay un nexo que como seres humanos nos conecta, que no hubiese sucedido si yo le decía que era contador o abogado. ¿Qué me va a decir? De chico leía la Constitución, no me va a decir eso. Entonces es lo lindo que tienen también estos festivales. ¿Qué va a encontrar la gente en tu presentación? ¿Qué vamos a comer? Bueno, esta vez en la presentación yo traje dos propuestas, vamos a ver si hago una o la otra, lo voy a decidir ahora, pero tengo todo preparado para hacer las dos. Yo quería hacer las dos, pero las clases son bastante más cortas de los que yo, como habrán notado, los que bostezan, estoy acostumbrado. Así que vamos a ver qué van a hacer los otros cocineros y haré aquello que sea funcional a la feria, dulce o salado, para complementar la propuesta de los demás invitados, y que quienes vienen a las clases, que por cierto son gratuitas para los que entran a la feria, están incluidas, se lleven así como un panorama completito de todo. De Colombia, ¿qué destacas de la cocina? La variedad, porque tienen un país muy vasto, muy rico culturalmente, gastronómicamente, étnicamente, mucho más que el nuestro. Nosotros somos como más igualitos, digamos. Hay una inmigración, pero no es tan rica como la que hay acá. Uno dice Colombia, sí, bueno, pero ¿qué Colombia? ¿La Colombia costeña, la Colombia serrana, la Colombia de los llanos, la Colombia andina, la Colombia amazónica? ¿Cuál? Y eso, por supuesto, se ve reflejado también en la árabe, la inmigración árabe acá de Barranquilla, por supuesto. China también. Así que destaco eso, la variedad y lo perfilada que es la cocina según las regiones. Nosotros todavía no tenemos una gastronomía regional tan perfilada. Es decir, tenemos por supuesto platos nacionales y tenemos platos que nos criamos comiendo, pero por esto de la inmigración, yo por ejemplo soy descendiente de piamonteses, del norte de Italia.
Yo me crié comiendo bañacaude, que es una crema de ajo, anchoas, que se mojan verduras y demás. Pero cuando es la fecha patria, el 25 de mayo, se hace locro, carbonada, humita, cosas que no como en la diaria. No sé si me entienden. Es decir, lo que como en la diaria sí hay una comida argentina que puede ser la milanesa, que puede ser pero los platos que se comen en las fiestas, que supuestamente son los platos constitutivos de la cocina argentina, el normal de la gente no tanto los come, salvo la empanada, que tal vez la empanada sí es como la más extendida, pero si no, no lo comen. Y acá me gusta las distintas gastronomías que hay según las regiones, que de venir tantas veces a Colombia más o menos pude identificar, y bueno, eso. Esta es una pregunta para los dos y es, ¿de qué manera este mundo de la gastronomía que ha venido cogiendo más auge ha migrado, y eso lo mencionó Pedro un poco al principio, ha migrado hacia las redes sociales? En este momento Jorge está en un programa de televisión, pero digamos que los programas de televisión son unas temporadas específicas, no todo el tiempo. ¿Cómo sostienen esa divulgación constante y esa pedagogía que han venido dándonos a los comensales a través de las redes sociales? ¿Cómo es ese mundo detrás en los temas gastronómicos y en la profesión de ustedes? Bueno, la tele, por un lado, lo que decía Pedro, es interesante programas como MasterChef, porque de golpe no enseñan a cocinar, pero claramente enamoran a la gente de la comida, enamoran a la gente de la cocina local, y se aprenden cosas que incluso son importantes. Muchas veces es que depende de la audiencia. Se debe manejar un nivel de complejidad distinto para entregar un mensaje. Y muchas veces los mensajes más simples y más básicos son los más potentes. Entonces, cuando nosotros en MasterChef le enseñamos a la gente a emplatar, le enseñamos a la gente a consumir la cantidad de comida correcta. Cuando le enseñamos a la gente a comer un carbohidrato o poner solo un carbohidrato en un plato, cosa que en Argentina es muy básico, pero aquí no existe. Aquí ponemos 2, 3, 4, 5, 6 carbohidratos por comida. Fui a Medellín y me dieron la bandeja paisa. Yo no podía creer la cantidad de proteínas. Pero tipo era toda la flora y la fauna junta en un plato. Era como te llevabas ese plato en el arca de Noé y haces otro planeta, digamos. ¿Y el sabor? Empezás a sembrar, tirás el bandeja paisa en Marte y empiezan a crecer vacas, choclos, arroz, aguacates, tipo... Entonces, y la bandeja paisa o el sancocho son platos válidos, son platos tradicionales que hay que consumir, pero uno no debe comer bandeja paisa todos los días. Entonces, son mensajes muy sencillos, pero que son muy potentes. En las redes sociales, y sobre todo en pandemia, yo creo que es algo que nos tocó. La gente estaba en su casa, encerrada. Necesariamente la gente tenía que cocinar. Por un lado, la gente necesitaba información, necesitaba conocimiento. Por otro lado, nosotros estábamos en la casa sentados con los restaurantes cerrados, sin nada que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hagamos contenido de valor para que la gente en sus casas pueda utilizar. La gente tuvo que cocinar, y lo que hicimos nosotros desde nuestras redes fue enseñarle a la gente a cocinar. Lo que se puede hacer en un Instagram o en un canal de YouTube no fue suficiente. Entonces, por ejemplo, yo también hice como Pedro, yo me hice unos cursos de cocina, una especie de masterclasses, donde se le enseñaba a la gente a cocinar, no recetas. Y eso fue un éxito rotundo. Entonces, las redes nos han ayudado a reinventarnos y nos han ayudado a ayudarle a la gente a poder cocinar y disfrutar de la cocina en un momento que fue muy importante. Y la retribución, más allá de económica, es que nosotros, entregando buen contenido a la gente, logramos que la gente se enamore de nosotros. Y eso es muy importante. Fue una época muy bonita la pandemia para mí. Sí, completamente de acuerdo con Jorge. Para mí la pandemia fue un momento para conectarme con la gente desde otro lugar
estábamos encerrados, creyéndonos solos, y en las redes nos conectaron. Realmente es como, es la parte linda, viste, que a veces se habla tan mal, porque por supuesto cuando uno llega a muchos lugares eso también trae aparejado muchos peligros y muchas amenazas, pero que en la pandemia yo creo que lo que dejó es esta comunión entre los seres humanos. Pues es que a mí me pasa algo muy loco. Hacíamos vivos todos los días, de lunes a domingo, un vivo de 1 hora. Hicimos uno con Jorge también, que gentilmente accedió a ser invitado de los vivos. Y yo te juro, los hacía porque no tenía nada que hacer en mi casa de lunes a domingo. A veces, pero me lo tomé con mucha responsabilidad, porque por ahí era domingo, un frío de morirse en Buenos Aires, julio, pandemia, tirado en la cama, y decía, bueno, y no, después decía, no, sí, porque hay gente que lo espera. Hay mucha gente sola, esto también pasaba con la televisión, pero pasa también con las redes, y me lo contaba incluso gente que trabajaba en la televisión, que a veces las personas llamaban al canal, que los canales no es que llaman y uno atiende, está la batidora y el teléfono al lado, y que uno atiende y es uno. Y hay gente que llama creyendo que lo va a atender uno, no sé, pero la gente fantasea mucho. A mí me contaban eso. Es una. A ver, cuando uno llama a un canal de televisión, es una oficina fría, anodina, adusta, es decir, una cosa agria. No hay mucha calidez ahí para buscar una compañía, digamos, pero llamaban ahí y no sé qué fantasía. Pero el vivo de Instagram puso eso, ¿no? Y a mí me pasa. Que nos pasó, ¿te acordás? El otro día, anteayer, acá en la feria, que me decían, ay, me hiciste un montón de compañía durante la pandemia. Me pasó el otro día en un taxi también. Yo decía, ¿qué contenido interesante puede haber encontrado este señor en mis vivos de Instagram, en los que además no cocinábamos? Quiero aclarar que era una charla, era hablar a cámara de distintos temas. Y también el agradecimiento que tenían por esa compañía es muy, muy valorada. Viniendo para acá en Migraciones, que lo puse en Twitter, un beso a Eva de Migraciones, porque son palabras que son muy cálidas y que le dan sentido también a lo que uno hace, y que le recuerda que aquella vez que se sentía solo en su casa, en realidad no estaba tan solo. Y me dice... La tipa atrás de la pecera de Migraciones me dice, ay, con vos aprendí a hacer el merengue italiano, porque levanta la manito y me hace el gesto así con los dedos, que casi le doy un beso, casi rompo la vitrina y le doy un beso. Me dice, hacía la bolita blanda y ahora me sale. Me pareció una ternura, la chica divina. Yo no salgo demasiado, soy bastante, cuando no es muy necesario salir, no soy de salir tanto. Entonces, cuando me encuentro con esas demostraciones de afecto y demás, me parece muy movilizante, y la pandemia, creo que coincidiendo con Jorge, tuvo eso, ¿no? Que nos conectó, nos obligó a conectarnos desde otro lado, e hicimos el mejor uso que se puede hacer de la tecnología, de la que a veces tanto renegamos, que es estar unidos y estar conectados. ¿Cómo puede ser que en Argentina, que hay plátanos, no comamos plátanos? Si son deliciosos, fritos, en patacones, te pedís las copas, los camarones y qué sé yo, que te vienen con esos chips de plátano que no podés parar de comer. Y yo tengo, por ejemplo, una verdulería cerca de casa que tiene los plátanos verdes y los lleva porque evidentemente debe haber inmigrantes colombianos, venezolanos, pero que el argentino ni los mira. La yuca, lo mismo, que nosotros le decimos mandioca, acá que la usan tanto, que es un alimento tan noble y demás, decir, bueno, y eso también te lo da viajar, ¿no? Decir, mira el uso que le dan acá a la yuca, es un alimento, es una piedra angular en la alimentación, o mirá el plátano, qué interesante, ¿no? Las distintas culturas, cómo han adaptado eso. Pero no hay tanto misterio en relación a que hay un secreto oculto que alguien te tiene que revelar. Es lo que te gusta, es cocinar, es la experiencia y el sentido común, ¿no? De decir, bueno, vamos a tratar de mezclar cosas que tengan que ver una con la otra y dejarse sorprender también, ¿no? Esa cosa de decir, ¿quién hubiera dicho que tal cosa iba a quedar bien con tal otra? Y resulta que queda bárbaro. Buenos días. Falta que responda Jorge.
me preguntan cuál es el secreto. Mi secreto, o sea, mi familia es judía, yo soy judío, ashkenazí, de Europa Oriental, y el secreto es el caldo de pollo. Incluso las salsas para los pescados las hago con caldo de pollo, porque a eso me saben mis memorias, y eso hace que mi comida sea distinto. Cada uno tiene su... Y que tu pollo sea tan rico, porque tu pollo del restaurante de anoche fue donde comimos, estaba muy rico. Yo vi que servían pollo y decía, qué audaz. No sé acá, pero vieron que no hay más pollo en los restaurantes. No sé si en Argentina no hay pollo. Hay pollo en los lugares que venden pollo, pero no tanto. No, pero en los restaurantes buenos de autor que sirven platos, un plato que protagonice el pollo, en Argentina no lo piden, porque sienten que se van a clavar, o sea, que los van a embaucar, digamos, que no va a estar rico. Cuando lo vi estaba muy rico. Qué buen dato lo del caldo de pollo. Caldo de pollo para todo. Que te lleves plátano pícaro. ¿El plátano pícaro cuál es? Como el plátano en tentación. Pero fresco, eso me lo va a retener Senasa. El gobierno de Argentina de la agricultura me va a decir... Es plátano maduro, Claro. cocinado con panela Ay, o una gaseosa roja. Es una delicia. O agua. Y el plátano ese abierto que hacen a la parrilla y le ponen queso. ¡Ah, Dios mío! No podía parar. El plátano pícaro está muy bueno. Pero ese queso no sé qué queso es. Hay que ponerle el queso correcto. Claro, ese allá no hay. Cualquiera. Adelante. De loco. Es verdad. Hay que llevar el saber colombiano a las pampas húmedas. Mira vos. Adelante. Buenos días, un saludo para Jorge y para Pedro, bienvenidos. Mi pregunta es, ¿con qué plato le muestran ustedes su amor a las personas que más quieren? Gracias. ¿Qué pregunta? ¿Qué persona que más quiero? Porque yo quiero a mucha gente. Familia. Son diferentes menús, no sé si me dejo entender. Familia. Vos orientado un poco más, ¿a qué tipo de afecto te referís? Si te interesa saber, por ejemplo, un menú para una persona que quiera seducir, ¿puede ser? Bueno, ¿Te gusta o te incomoda? Esa puede ser. Esa, grita por ahí, esa, claro, es sábado, hoy están todos como locos. Bueno, a mí me gusta que es como me sedujeron a mí una vez, a mis tiernos 18 años, que una persona que no vamos a decir quién me pretendía, me llevó a comer un menú que me pareció muy erótico y consiste en entrada sushi. Porque el sushi, viste que invita, además si vos recibís en tu casa, el sushi lo podés pedir, te podés permitir esa licencia. 12 piezas si son dos, no más, 6 y 6. Y para dejar alguna, viste que siempre algo hay que dejar en esas citas. Y además el sushi tiene esta coreografía que también es muy simbólica, ¿no? De comer y demás, y mojar en la soja y demás. Segundo plato, una pasta fresca amasada al huevo, podría ser unos fettuccine, unos tagliatelle, apenas salteados con tomate, albahaca, aceite de oliva, sal y pimienta, rico y liviano, ¿no? Porque también es importante estar liviano. Y de postre no se negocia chocolate. Chocolate, yo si estoy en Colombia, haría una mousse de chocolate oscuro, chocolate amargo, con alguna salsa ácida de esas frutas maravillosas Para cuidar. que tienen ustedes, tamarindo, qué rico, me encanta. De más está decir que la persona que me pretendía con ese menú me obtuvo. Bueno, yo creo que dependiendo la ocasión, debe uno escoger el tipo de comida. Estamos hablando de seducir a alguien, claramente que yo recomiendo ya ligero. Yo no quiero seducir a alguien y meterle un plato de frijol. No es la bandeja paisa el plato indicado para ese momento. No quiere uno un plato de frijoles, ni quiere una vaina grasosa, porque uno tiene que pensar más allá de lo que va a comer, lo que va a pasar después.
Uno quiere estar ligero. Entonces, algo como un sushi funciona. Entonces, dependiendo de la ocasión, se genera la alimentación o sea, dependiendo la ocasión y dependiendo el entorno. Y esa es parte esencial de la magia del cocinero. Entender el momento, el lugar y el comensal. Si yo voy a seducir a alguien, quiero una comida distinta a la comida que voy a comer si voy con mis amigos a tomar unas cervezas, es una comida distinta a la que comería con mis hijas. Entonces, esa es parte de la magia, no solamente saber cocinar, sino saber qué cocinar. ¿Para qué momento? ¿Para qué momento? Hace frío, hace calor. Gracias. Y además eso es un capital que usamos también para nosotros mismos. ¿No te pasa que a veces vos sos de cocinarte a vos mismo? Claro. ¿No te parece un capital invalorable poder hacer exactamente aquello que tenés ganas de comer? Es un capital que, es decir, es como que como, y claro, yo sé, como estoy dentro de mí, o sea, sé lo que tengo ganas de comer, que es lo que dice Jorge, que uno tiene que tener la capacidad de identificar en el resto, que lo puede identificar fácilmente en uno, pero que es un gran valor y un gran capital poder decir, uy, tengo ganas de comer tal cosa y hacértelo, ¿no? Cordial saludo. Mi pregunta es para Jorge. ¿Qué lo motivó a traer su oferta gastronómica a Barranquilla? Bueno, o sea, Barranquilla es una ciudad que siempre me ha gustado. Es una ciudad donde siempre me he sentido como Barranquilla se vive muy bien. He tenido familia en Barranquilla, pero sobre todo Barranquilla está pasando por un muy buen momento. La ciudad es una ciudad que está bien manejada, que es una ciudad que está progresando, es una ciudad que tiene un potencial a futuro tremendo. Por un lado eso, por otro lado encontrar el socio indicado para hacer algo que realmente valga la pena. Y se dieron todos los factores. Yo no voy abriendo restaurantes por ahí. O sea, solamente hago lo que quiero, lo que me gusta, en donde me gusta, y solamente si siento de que el fundamento de lo que estoy haciendo y la gente con la que lo estoy haciendo es la correcta. Pues se dieron todos los elementos para que fuera, para abrir, y eso es así. Vamos con la última pregunta. Bueno, buenos días. Ahorita estábamos hablando de unos años por acá, nosotros como consumidores nos hemos vuelto exigentes en cuanto a la oferta gastronómica que nos ofrecen los restaurantes. Mi pregunta es, ¿cómo ves, Jorge, la evolución de la escena gastronómica en Colombia en los próximos años? ¿Cómo va a ser la evolución gastronómica? Sí. Como quisiera yo que fuera. A ver, el tema gastronómico en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ha avanzado impresionantemente. Y yo creo que esto se debe mucho al acceso a la información que tenemos hoy día en el mundo digital. Hace 25 años, cuando yo, ya no son 25, son como 28. Me toca dejar de decir 25. Actualizar. Casi 30. Si uno quería aprender a cocinar, y algo puntual, tenía que viajar, tenía que meterse en una cocina y aprender. Hoy día, claramente que uno tiene que aprender el oficio, pero la información está mucho más asequible. Entonces empezamos a encontrar restaurantes muy buenos, una mayor oferta gastronómica, no solamente en las capitales, sino en otras ciudades. Y Barranquilla es un buen ejemplo de esto, una gran oferta gastronómica, pero vamos más allá de eso. O sea, el otro día me invitaron a Apartado. Eso es el Urabá, lejos. Un restaurante bien montado, cocina maravillosa, y casi que en cualquier parte que uno va de Colombia ya se encuentra no solamente el producto típico servido de la manera tradicional, sino se encuentra que
la escena gastronómica va creciendo en una forma impresionante, no solamente desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista de los montajes de los restaurantes, de la atención al cliente. Casi que se van igualando las ciudades más pequeñas a las más grandes en la oferta gastronómica. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Esto es algo muy importante, sobre todo todos esos chicos que están ahí atrás, que son los que van a... O sea, que ya estamos al otro lado, son ellos que vienen ahora. Que salgan, que aprendan, que estudien, si pueden viajar, que viajen, pero siempre a la hora de emprender, pensar en su región, pensar de dónde son y emprender ahí. Además de eso, siempre pensar en el producto local. Y capaz que, no voy a hablar de que tienen que pensar necesariamente en la gastronomía local, porque hay espacio para todo, pero sí pensar en volver y emprender en sus sitios de donde son. Eso es muy importante. Yo me fui a estudiar en Europa una cantidad de tiempo y a la hora de abrir mi restaurante, después de reflexionar, pensarlo, analizarlo, decidí que el mejor sitio para hacerlo era mi casa. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen en la clase de Jorge hoy a las 6:40 de la tarde en la tarima principal, mañana en la clase de Pedro Lambertini a las 4:10 de la tarde. Disfruten la feria, por favor, no se la pierdan, traigan a su familia, díganle a los amigos que vengan. Es solo una vez al año que la tenemos, así que disfrutemos de la gastronomía que nos ofrece Sabor Barranquilla. Feliz día para todos.